Muy bien, vamos a comenzar uno de los temas que ha llamado muchísima la atención a nuestros seguidores aquí a través del Heraldo Televisión. Es martes de salud mental y se le conoce como terrores nocturnos a las interrupciones del sueño, muy frecuente en los niños, que son similares a tener una pesadilla, pero se vive de forma más dramática. ¿Cómo se presentan? ¿Cuál es el origen, la causa de un terror nocturno? De eso vamos a platicar. Tenemos datos interesantes y ya está con nosotros la maestra en psicoanálisis, Diana Paola González. Bienvenida, maestra. Los terrores nocturnos se presentan de forma repentina. Provocan gritos con angustia. Aceleran la respiración. Elevan la frecuencia cardíaca. Provocan sudoración en exceso, además de movimientos repentinos en las piernas, y causan sensación de miedo. Para evitar los terrores nocturnos en niños, hay que reducir el estrés del menor, desarrollar una rutina sencilla y relajante para ir a dormir, asegurarse que el niño descanse lo suficiente y evitar el cansancio excesivo. Finalmente, no prolongar la hora de sueño. Interesante porque si bien es conocido, siempre conocemos, tenemos a alguien en la familia, algún vecino o alguna persona cercana que nos ha platicado que sobre todo los pequeños de repente manifiestan este tipo de situaciones llamados terrores nocturnos. Pero, ¿de qué se trata? Ya la anunciábamos. Agradezco a Diana Paola González Juliá, maestra en psicoanálisis, su presencia para platicar este martes de salud mental en Código Salud. Bienvenida, Diana Paola. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, en parte todo esto tiene que ver porque nos estamos acercando, ya sabes, al día de Halloween, a la celebración de los muertos, como que son temas muy relacionados a esta fecha tan importante, tanto para otros países como Estados Unidos, que es el caso de Halloween, como la celebración del Día de Muertos para nuestro país. Pero bueno, los terrores nocturnos se pueden presentar en cualquier momento, ¿no? No se esperan a que sea Halloween ni Día de Muertos. ¿Qué pasa? ¿Qué son los terrores o temores nocturnos? Ok, hay una diferencia. Los terrores nocturnos tienen que ver con un proceso neurológico. Ocurre durante la última etapa de sueño profundo de REM, de movimientos oculares rápidos, que las siglas en inglés son REM, Rapid Eye Movement, y en la transición a la fase más superficial de sueño no profundo de no REM, entonces ocurre como un terror, ¿no? No es que haya una pesadilla, no es que esté soñando la persona, sino que simplemente se despierta agitada, sudando. Generalmente al día siguiente no recuerdan qué fue lo que sucedió, justamente porque estaban como en esta transición del sueño. Ajá. Y es diferente de una pesadilla, ¿no? Una pesadilla ocurre en esta etapa de sueño profundo. Los niños a lo mejor sí se levantan, se pueden incorporar, pero inmediatamente a lo mejor pueden decir, estaba soñando, que me estaban persiguiendo, o que alguien se moría, en fin. Entonces, no hay que confundir. Los terrores nocturnos no necesariamente, más bien, no son pesadillas. Exacto. De un momento a No otro, son la persona, pesadillas. los niños, cualquier persona se despierta de manera abrupta, sudando, espantado, etcétera, etcétera, pero no hubo una pesadilla de por medio. Por eso nadie se acuerda de nada, de haber soñado nada, pero se levantó de esta forma. ¿Hay una razón neurológica entonces? Sí, tiene que ver, los terrores nocturnos más bien, aparecen en niños generalmente hasta los 12 años. Es un momento en el que el cerebro todavía no está completamente desarrollado y entonces aparecen estos sueños. Ya una vez que el cerebro está completamente estructurado, como el de un adulto, entonces dejan de aparecer. Tiene también que ver con un proceso en el desarrollo. Y bueno, pues las pesadillas no tienen que ver con un momento en particular, ¿no? Puede ser que haya una situación difícil y entonces a lo mejor estoy presentando muchas pesadillas, pero los terrores tienen que ver sí con... Sucede más en niños, por esto que comento de la estructura cerebral, pero también se desencadenan por mucha ansiedad. A lo mejor estoy pasando por una situación muy difícil que me ha tenido muy ansioso durante un periodo de tiempo bastante largo. A lo mejor no estoy en mi casa, a lo mejor estoy tomando un medicamento que me está haciendo tener estos terrores nocturnos. O sea, son varios factores, sobre todo externos, que pueden influir en la persona para que presenten un terror nocturno. Ahora, pero si está de por medio, por ejemplo, el estrés.
A pesar Sí. de que ya nos comentas que en el caso de los infantes, de los niños, es porque todavía no termina de formarse correctamente o al 100% su cerebro. Pero si hay de por medio, por ejemplo, estos factores de ansiedad, estrés, porque en la actualidad ya tenemos niños que se estresan, que están ansiosos, hay muchos problemas alrededor, familias disfuncionales, inseguridad, etcétera, etcétera, que también les puede llegar a afectar a ellos. Sí, Esto sí, me sí. imagino que también se agrega, a pesar de que no han logrado concretar la evolución máxima de su cerebro, ¿no? Justamente es así, ¿no? A lo mejor estoy en una situación difícil, familiarmente hablando, Ajá, les afecta a los les niños. afecta muchísimo, pero a lo mejor estoy escuchando las noticias con muchísima frecuencia, a lo mejor estoy escuchando a mis papás que están hablando de la inseguridad, del robo que le hicieron al vecino, de que en casa de mi tía ya se metieron a robar, y esto a lo mejor se habla entre adultos, a lo mejor sin tener mucha conciencia de que los chiquitos están escuchando. Y los niños Y los absorben de niños una lo manera captan. importante, lo captan, ¿verdad? Así Y es. entonces esto lo pueden reflejar a la hora de dormir. Exacto. Con los niños pasa algo que es muy importante tener en cuenta. No pueden apalabrar igual que lo haría un adulto, ¿no? Entonces, a lo mejor un niño no puede decir, me siento angustiado por la situación de inseguridad en el país. Eso sucede con muy poca frecuencia. Entonces, ¿qué hago? Mi manera de elaborar es a través del sueño, ¿no? Como a falta de poder explicarlo y expresarlo. Entonces, mi inconsciente está ayudándome a procesarlo de manera que yo pueda sacar eso, que no se quede en mi sistema, Ujú. y entonces por eso aparecen estos terrores. Y vamos a hacer una diferenciación, porque qué interesante que comentes que no necesariamente tiene que ver con las pesadillas. De entrada, ¿por qué soñamos? ¿Soñamos todos los días? Es cierto que todos los días tenemos un sueño, quizá no lo recordemos porque no es tan intenso. ¿En qué momento pasamos de un sueño bueno a un sueño malo, que ya estaríamos definiendo como pesadilla? ¿Y por qué ocurre todo esto? Bueno, soñamos porque hay remanentes durante el día de todo lo que nos sucede, ¿no? Entonces sí, se habla de que siempre hay en el cerebro que sigue funcionando mientras Ujú. nosotros estamos dormidos estos remanentes, y entonces aparecen en forma de imágenes Ajá. que nosotros al despertar les damos un sentido. Sí, como que queremos hacerle una historia a todo esto, Exacto. aunque no siempre se tiene. Exacto. Y no siempre nos acordamos, porque también depende de la fase del sueño, en qué momento nos despertamos, qué tan profundo. Entonces, no siempre es, por eso a veces decimos, yo no sueño todos los días. Hay gente que dice, no, yo nunca sueño, ¿no? Pero sí se sueña, ¿verdad? Sí se Está sueña. comprobado científicamente que todos los días soñamos. Así es. Y los sueños son la vía regia del inconsciente, ¿no? Entonces es como la manera en la que salen todas, a lo mejor no necesariamente las angustias, pero todos los deseos, las metas, a lo mejor sí las preocupaciones, ¿no? Como a falta de, justo, también nos pasa a nosotros los adultos, a falta de poderlo elaborar, entonces sale a través, o no nos estamos dando cuenta, no es que tal vez no lo elaboremos, Ajá. sino a lo mejor por ahí tenemos una angustia que nosotros ni siquiera hemos percibido y sale en un sueño. Ay, ¿en qué momento se transforma este sueño en una pesadilla? Cuando hay angustia. Cuando hay angustia, cuando Sí. tenemos una preocupación, un problema en casa, en el día a día. Exacto. Ahora, aunque tengamos una preocupación, a lo mejor mi preocupación principal es la inseguridad en mi colonia, Ujú. pero yo no sueño inseguridad, sueño otras cosas. Sueño un monstruo, sueño que me persiguen, sueño quizá un homicidio, otras cosas que para mí me pueden causar terror, porque es una pesadilla. Ujú. No está ligado necesariamente, por eso podemos tener imágenes diferentes. Sí está ligado. ¿Sí está ligado? Sí puede estar ligado a lo mejor a mi preocupación, pero lo que hace el inconsciente es lo disfrazo, ¿no? Como yo no estoy a lo mejor pudiendo procesar cierta información, lo que mi inconsciente es, ok, voy a sacar esta información, la voy a poner sobre la mesa, pero te voy a esconder un poco, lo estoy caricaturizando obviamente, pero lo voy a esconder para que tú lo puedas ver, ¿no? Y entonces a lo mejor si yo estoy muy preocupada porque sí la inseguridad en mi colonia, a lo mejor lo que yo sueño es que alguien me está persiguiendo, ¿no? O que no puedo llegar a mi casa, ¿no? Y entonces esa es una representación, digamos, de lo que inconscientemente estoy viviendo. Y a través del psicoanálisis, precisamente, ustedes los especialistas, maestra, tienen, por ejemplo, definido o hay como un catálogo para poder definir
lo que soñamos, sobre todo las que están más enfocadas al terror, a la pesadilla, a la incomunidad, a la angustia, por ejemplo? ¿Hay alguna definición? Por ejemplo, si alguien sueña, no sé, con caerse, significa algo. Si alguien sueña constantemente con un accidente, significa algo. Si alguien sueña con arañas, con serpientes, ¿tiene alguna razón o explicación a través del psicoanálisis? No, en realidad no hay desde el psicoanálisis como figuras, como arquetipos, digamos, en los que yo te pueda decir, bueno, tú soñaste eso y yo soñé eso, entonces significa lo mismo. No, ¿por qué? Porque a lo mejor para ti volar es el éxito, y para mí a lo mejor estoy sintiendo que estoy en el aire, pero que estoy cayendo, que es el vacío, ¿no? Hay gente que a lo mejor soñar con el mar representa abundancia, satisfacción, y hay gente que dice, no, yo sueño con el mar y son pesadillas, son olas gigantes. Claro, que me estoy ahogando, que esto es inmenso, que causa ansiedad, preocupación. Exacto, como la idea desde donde lo aborda el psicoanálisis es para ti qué representa, ¿no? Digo, a reserva de que hay ciertos conceptos que sí tiene el psicoanálisis y que entonces cuando aparecen en un sueño a lo mejor los podemos retomar. No hay como tal, soñé con torres, entonces esto quiere decir que me está pasando eso. Ajá. No, como que cada quien le da una interpretación. Es subjetivo. Entonces, porque soñar y hasta tener pesadillas que para poderlo entender quizá pudieran ser generales para muchos, no significa lo mismo para todos. Así es. A lo mejor en una situación, digamos, de estrés postraumático, de un lugar en donde se está viviendo una guerra o que hubo una catástrofe, bueno, ¿no? El sismo, ¿no? Ajá, sí, todos claro. Vamos a tener a lo mejor sueños que van a estar relacionados con el ese evento, sismo. claro. Así es, porque todos lo vivimos. Pero en realidad cada uno le va dando como la interpretación personal, sí, ¿no? Meramente personal. ¿Y funciona platicarlo? Funciona mucho externarlo, por ejemplo, sobre todo cuando son de este tipo de pesadillas o sueños malos recurrentes por haber tenido algún impacto, algún estrés postraumático. En mi caso yo recuerdo hace mucho tiempo un accidente automovilístico que tuve. Mi sueño recurrente era soñar precisamente accidentes. Yo ya no estaba involucrado, yo era un simple espectador, pero era muy recurrente. Y recuerdo que me ayudó platicarlo, externarlo, en mi caso. ¿De manera general funciona? Sí, sí funciona. Funciona porque justo entonces estás poniendo en palabras aquella dificultad, ¿no? Justo, a lo mejor yo ya no estoy en el accidente, pero lo que estoy viviendo es como volver a elaborar y volver a elaborar. Y cuando lo ponemos en palabras, entonces sale, le podemos dar un nombre, le podemos dar un significado desde la razón, desde la conciencia. Es como no quedártelo dentro, ¿no? Exacto. De hecho, con los niños chiquitos se sugiere, ¿no? Como que lo cuenten, que lo cuenta hablen. ¿Qué soñaste? Así es. ¿Qué fue lo que viste en tus sueños? Ahora, ¿esto funciona de la misma manera en un terror nocturno? Sabemos que no hay un sueño de por medio, pero el hecho de que se despierten constantemente, ¿funciona que platiquen que los angustia? Sí funciona que platiquen, a reserva de que en general los niños no recuerdan, o bueno, las personas no recordamos después de un terror nocturno que nos despertamos. Justo estábamos en una fase del sueño. Te vuelves a dormir y al otro día, oye, te despertaste anoche, estabas angustiado. Y yo, me desperté, no, para nada. Entonces no se acuerdan, pero sin duda que hay algo adentro, un estrés que se debe de hablar, porque justamente es esta parte en la que como no lo estoy pudiendo poner en palabras y aterrizarlo y darle un lugar, entonces necesita salir y sale en esa forma de angustia. Ahora, una persona, por ejemplo, muy cansada, extenuada, ¿también puede contribuir a presentar un terror nocturno? Sí, justamente se habla de que el estrés, la fatiga, horas de sueño a lo mejor reducidas, muy cortitas, eso favorece más bien que pueda haber un terror nocturno. Lo que se recomienda, sobre todo para los niños, es que haya una rutina muy establecida, ¿no? Vamos a cenar, me lavo los dientes, a lo mejor que ya no haya pantallas de por medio, un ratito antes de acostarme, bajamos la luz, te duermes en tu cama y entonces eso hace que sea como mucho más ordenada a la hora de dormir y que haya mucha más contención. Eso puede ser, por ejemplo, en casa, pero de repente si se rompe esa estructura, esa dinámica, esto también puede generar un terror nocturno. Al principio comentabas, a lo mejor un niño que se va a dormir a casa de un compañerito, o que se va de camping
Ujú, puede ujú. padecer un terror nocturno Sí. porque no está en su ambiente, no está en su cama, no está en su casa, no tiene esa dinámica habitual. Así es, así es. Justamente el romper con esa rutina que está establecida produce que haya muchos temores por las noches y entonces a lo mejor los niños lo manifiestan en forma de me está doliendo la panza, ya saben que va a venir la hora de dormir y es un momento en el que como que todo se apaga, ¿no? Hay la sensación de me quedo solo, todos se van a dormir y yo me voy a quedar solo. Entonces empieza como a lo mejor el deseo de estar en la casa, de estar en un ambiente que yo conozco y puedo controlar. Cuando estamos fuera sentimos que no hay control, entonces eso también puede desencadenar esos temores. Un terror o un temor nocturno. ¿Hay tratamiento? ¿Cómo es digamos, la terapia con la gente? Yo me imagino que en el día a día, por ejemplo, ustedes como especialistas en psicoanálisis ven casos similares, ¿no? Y también en adultos, además. Sí, sí, No sí. es exclusivo de los niños, se presenta más en ellos, ya nos lo comentabas, pero también en adultos. ¿Cómo es el tratamiento con todos ellos? Bueno, en el caso particular de los terrores nocturnos, no hay un tratamiento indicado como, tú tienes un terror nocturno, te tienes que tomar esto. Ajá. Sí podemos acercarnos a un especialista para hacer como más suave esa transición en lo que a lo mejor espero a que mi chiquito cumpla 10, 11, 12 años y esté completamente madurado el cerebro, pero sí la terapia también ayuda, ¿no? Es decir, a reserva de que en los terrores nocturnos se necesita la intervención de un médico, de un neuropsiquiatra, de un neurólogo, de un paidopsiquiatra, de un especialista de trastornos del sueño. La terapia, por supuesto que el poder, lo que decíamos hace un momento, ponerlo en palabras, expresarlo. O sea, en algún momento sí podemos dejar de presentar terrores nocturnos. Sí, por supuesto. O sea, no existe alguien que los presente toda la vida. No. O sea, sí se puede corregir. Sí, se corrige. Es una Y entre más situación- temprano se trate, se platique, se vea qué es lo que se tiene, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los niños, que los papás lo identifiquen y puedan ayudarlos. Y en el caso de los adultos, que nos acerquemos con ustedes los especialistas y lo queremos resolver pronto. Pero sí Así se es. quita. Eso es Sí, mi pregunta sí. literal es esa. Sí, es un padecimiento, digamos, que sí es tratable Ujú. y que sí se observa que a mayor, o sea, es decir, a mayor exposición a la terapia, Ujú. entonces menor es la cantidad de pesadillas que yo voy teniendo. Impresionante. Pues yo creo que es interesante lo que nos has venido a platicar. En algún momento yo creo que todos hemos tenido en algún momento un terror nocturno. Lo que pasa es que no siempre nos acordamos. Lo que sí tenemos son sueños constantemente, todos los días, y en ocasiones pesadillas, definitivamente. Así Pues muy bien, muchísimas gracias a Diana Paula González Juliá, maestra en psicoanálisis, tu presencia, estos breves minutos interesantes aquí para la audiencia de Código Salud. Muchas gracias. Maestra, bienvenida a tu casa y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a No ti. te levantes, interesante. Quizá seas de las personas que tiene precisamente terrores nocturnos. Especialistas como la maestra, pues bueno, te pueden recibir.